Por tanto, el modo en el que Marcos nos comunica la conversión y la credibilidad, la fe que se debe depositar en en la persona de Jesús, porque está llegando ante nosotros, porque ya está llegando con nosotros. En Mateo y en el Evangelio de San Marcos son los versículos o es la frase muy semejante, muy igual que aparece inmediatamente después del arresto de Juan el Bautista. Jesús parece que espera a que se entere de que el Bautista ya está arrestado para él entrar a la escena de la salvación de la vida. Entonces vean la semejanza. Mateo 3:17 dice, conviértanse porque ya está llegando el reino de los cielos. El otro es en Marcos Marcos capítulo 1, el verso 15, el tiempo se ha cumplido, como diciendo, se llegará al final de los tiempos porque el Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios ya está. Por eso, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Los imperativos son bien claros. Conviértanse y crean. Curiosamente, después del arresto del Bautista, Lucas nos presenta otro momento. Jesús ya no va a decir, como en los anteriores, conviértanse o conviértanse y crean. Viene el pasaje en el que el Espíritu lo lleva a Galilea. Fíjense cómo la acción del Espíritu Santo lo lleva a Galilea. La acción del Espíritu Santo es muy fuerte porque también aclara el Evangelio de San Marcos que el mismo Espíritu es quien empuja o quien lanza al desierto a Jesús. Después de eso, el Espíritu lo lleva a Galilea, Jesús va a Nazaret, va a la sinagoga en uno de los días en los que está ahí en Nazaret, y entonces viene la lectura del rollo del profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces es una versión muy enriquecida, como en Mateo dice, conviértanse. Jesús está diciendo, conviértanse. En Marcos también está diciendo, conviértanse y crean. Es la presencia de Jesús. Si quisiéramos tener con mayor claridad cuál es la misión de Jesús y no solo quedarnos con el conviértanse y crean, tenemos la profecía de Isaías para que después Jesús diga, esto se está cumpliendo en mí en este momento. Es la misión del Hijo de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, el verso 19, va a decir también, Cristo debía padecer. O sea, es un deber. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Aquí hay otro adjetivo, el arrepentirse. Convertirse ya había aparecido. Pero hay una razón, dice, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de consuelo de parte del Señor. De manera que para que sean borrados los pecados, tendrá que uno mostrar arrepentimiento y un modo diferente de vivir, de pensar, de hablar, conforme al mensaje nuevo que es Cristo. Para cuando se habla del reino de los cielos, en algún momento el reino de los cielos lo tenemos que identificar como el mensaje, la palabra que se está anunciando, la palabra que Jesús está diciendo, sus enseñanzas. Y en otro momento tendremos que identificar el reino de los cielos con la misma persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús hace presente el reino de los cielos. Bien. Quisiera que pudiésemos analizar o poner atención ahora en lo que nos dicen las oraciones. Voy a checar la oración colecta y la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, de las celebraciones de esta segunda semana de Cuaresma. La finalidad es que podamos rescatar desde ahí una espiritualidad clara
para que esta segunda semana de Cuaresma la podamos vivir de un modo pues embellecedor, con mucho sentido. Entonces voy a hacer brevemente la lectura de las oraciones, y no es que solamente voy a tomar después los elementos que me parecen muy importantes. La oración de lunes, para la misa de lunes, dice: mandaste, Señor, mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas. Fíjense, mortificar el cuerpo para sanar las almas. Pide, concédenos evitar todo pecado. Y al final dice que nuestra voluntad se aplique a cumplir tu voluntad. Directamente nosotros ahí, cuando vamos a misa y aceptamos que esa oración se haga sobre nosotros, que nosotros mismos podamos unirnos a esa oración, indudablemente estamos aceptando que lo que dice la oración, mortificar el cuerpo, buscando nosotros la sanación de las almas, de nuestra propia alma, evitar todo pecado, que nos lo conceda Él, y así nosotros poder aplicarnos a cumplir su voluntad. Quiere decir inmediatamente que con esto nosotros estamos aceptando el reino de los cielos, que nosotros estamos aceptando el mandato de conviértanse y crean. Bien. Para el día martes, la oración dice, dentro de otras palabras, lo que quiero rescatar brevemente es que el Señor encamine a su iglesia y la atraiga a la salvación. El miércoles tiene otro punto importante, lo mismo, casi igual que el martes, dice que el Señor nos lleve hacia los bienes eternos. Esa referencia hacia la eternidad se va a repetir para la oración del sábado. Dice que lleguemos a la luz que habitas. De manera entonces que nosotros al aceptar las oraciones, al estar en la Sagrada Eucaristía, nos vamos uniendo a la plegaria de toda la iglesia. El día jueves la oración resalta un elemento muy importante que se tienen mucho en común para el día lunes, que es cumplir su voluntad. Dice: firmes en la fe, que sean diligentes tus siervos para hacer el bien. Esa es la voluntad del Señor. Voy a resaltar otros elementos de las oraciones de la celebración. Para la oración sobre las ofrendas, habrá que entender como la espiritualidad grande de la oración sobre las ofrendas. Nosotros estamos preparando el altar, estamos llevando al altar los dones del Señor, y entonces poniendo sobre el altar, colocando sobre él lo que nosotros tenemos, que Él mismo nos ha dado, estamos ofreciendo algo para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús el Señor, pero esa ofrenda también nos implica. Por esa ofrenda nosotros podemos pedirle algo a Dios, porque se va a tener que realizar según el sacrificio santo que va a estar sobre el altar. Dice: libra de las seducciones terrenas a los que llamaste a servirte. Fíjense, el tono de la Cuaresma a mí me parece muy claro. Es la penitencia, la oración, el ayuno, como puntos claros de vida cuaresmal que habíamos tratado hace 8 días y que aquí se van reflejando claramente con la mortificación de nuestros cuerpos para sanar las almas, eh, caminando hacia la salvación, o que nosotros mismos, dice otras de las oraciones, lleguemos a la luz a la que habitas con las prácticas de la sagrada penitencia. Aquí dice: libra de las seducciones terrenas a los que llamaste a servirte. Otra oración dice: que nos purifiques de nuestras pasiones terrenas.
La del miércoles dice, rompe las cadenas de nuestros pecados. La del sábado, común a este tema, dice, no nos apartemos de todo humano desorden. Si se dan cuenta, estas oraciones lo que están queriendo hacer es pedirle a Dios que lo que estamos poniendo en el altar también a nosotros nos haga despegar hacia lo eterno, hacia lo que es la vida de salvación, hacia la salvación del mundo, hacia la salvación eterna que Jesús nos ha prometido. Para ello, las prácticas cuaresmales nos tienen que ayudar para dejar como el pecado terreno, como las cadenas que nos atan a los pecados o a las cosas de aquí, de este mundo, y que no nos ayudan a despegar a la vida eterna. Finalmente, con un breve repaso de las oraciones sobre después de la comunión, habrá que entender que nosotros ya hemos recibido el cuerpo del Señor. Si alguno de nosotros no puede comulgar, entonces también tenemos que integrarnos al deseo de la iglesia que quiere recibir a Jesús el Salvador en su corazón. Teniendo a Jesús, entonces podemos decir, limpie esa comunión que recibimos, que limpie el pecado y nos haga participar de los gozos del cielo. Entonces son dos cosas que indudablemente nosotros debemos creer. Aquí, por supuesto, se está moviendo el ambiente desde la fe, de que lo que está diciéndose en la oración, eso es algo bien importante, lo que está diciéndose en la oración se está llevando a cabo, no porque nosotros seamos como muy buenos o justos, sino porque Dios ama a sus hijos y entonces lo que le pedimos con fe, Él escucha y lo realiza. Si yo acabo de comulgar en la misa y se hace esta oración de la comunión que nos has dado, nos limpie del pecado y nos haga participar de los gozos del cielo, tenemos que depositar ahí la fe, le tenemos que creer completamente. La oración para después de haber comulgado también dice para el martes, haber participado nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Crecer en santidad. Uno tendría que ir vigilando día con día nuestro avance hacia la santidad, pero no como a modo egoísta, decir, pues yo quiero hacerme santo como por un narcisismo, sino en el sentido de amar a Jesús, de acercarnos a Él, de querer aceptar el reino de los cielos y obedecer el mensaje y a la misma persona que nos lo ha dado, de crean, Es que está en línea, en internet. arrepiéntanse. Nada más estoy conectada yo y otra persona. Pobre, no le fue nada bien. Dice la oración del miércoles. Este sacramento sea una firme ayuda para alcanzar la salvación eterna. Ahí está el depósito de nuestra fe, o el modo como debemos depositar ahí nuestra fe en esa oración. Lo que yo acabo de recibir nos ayude a alcanzar la salvación eterna, en el sentido mismo de lo que hemos ido revisando con las oraciones anteriores. Llegar a los bienes eternos, lleguemos a la luz en la que habita Dios, nos atraiga Él mismo a la salvación, entonces a dejar las cosas de este mundo, que para fin de cuentas en algún momento las vamos a dejar con la muerte. Para la oración del viernes resaltamos la salvación que te rogamos, Señor, nos hagas dignos, dirigirnos con decisión hacia la salvación, como una prenda que hemos recibido, que la podamos un día alcanzar. Habrá que ahí alimentar la esperanza de decir,
podemos alcanzar la salvación eterna habiendo aceptado para nosotros el reino de los cielos. Finalmente, la oración del día sábado dice, el sacramento que recibimos nos penetre hasta lo íntimo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina. Haciendo este breve recorrido por las oraciones que vamos a escuchar en esta semana, ojalá podamos tener la oportunidad de acercarnos a la Sagrada Eucaristía durante esta misa, durante esta semana, tenemos que ver que la tónica va directamente en despegar de las cosas terrenas, mirar hacia la salvación eterna, lo que nos ha prometido Jesús, purificar nuestra alma, nuestra conciencia con las prácticas de la Cuaresma, que son la penitencia, dice, la mortificación del cuerpo, que busca la sanación, la salvación de las almas, que buscan también las prácticas de esta Cuaresma, nosotros aceptar la voluntad de Dios, dice, para ser diligentes, para hacer el bien, para cumplir la voluntad, bien aplicados a cumplir la voluntad del Padre. Bien, ¿en qué sentido vamos? Quisiera que pudiésemos mirar entonces posiblemente como una tarea bella de esta semana, mirar a la cruz de Cristo Jesús. Posiblemente nosotros podamos tener un Cristo, una cruz en casa y que esta semana sea el centro de nuestra espiritualidad, de nuestro caminar. Recordamos que el retiro lo hemos titulado Camino hacia la Resurrección. Uno de los pasos que a lo mejor nosotros podemos dar en esta semana es mirar al Cristo crucificado, mirar la cruz de Jesús y entendernos desde ahí como salvados por Cristo, porque es en la cruz donde nosotros podemos aceptar el reino de los cielos. Es desde la cruz desde donde nosotros podemos mirar hacia la conversión. Creer en Cristo es creer en el Cristo que está clavado en la cruz. Ese sentido es lo que nos va ayudando a vivir una Cuaresma como con mayor intensidad. Hay un obelisco en Roma, ustedes lo conocerán si lo buscan por internet, siempre está ahí en la plaza de San Pedro, el grande obelisco que parece ser mide más de 25 metros de alto. Fíjense cómo la inscripción antigua que tiene ese obelisco es que está consagrado como un símbolo a la cruz de Cristo, a la Santa Cruz. El hecho de que esté ese obelisco tiene una fuerza espiritual muy importante, dice. Esa inscripción dice que al poner aquí este obelisco dedicado a la Santa Cruz, todos los poderes del mal huirán, porque es un signo muy poderoso, el signo de la cruz. Revisando algunos de los padres de la iglesia, San Cirilo de Jerusalén dice lo siguiente, lo voy a leer el texto. La cruz apunta hacia lo alto y nosotros estamos hechos para el cielo. Cristo ascendió al cielo a través del camino de la cruz. Él nos señala el camino y nos da las coordenadas justas. ¿Cuáles son estas coordenadas? Lo dibuja de manera, a mí me parece muy sencilla y bello. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las coordenadas para subir al cielo a través de la cruz. Y sigue. La señal de la cruz es el punto de encuentro cotidiano y constante entre nuestra pobreza y la grandeza de Dios. Algunos de los que hacen el comentario, Marco Papalardo, haciendo un comentario de este texto de San Cirilo de Jerusalén, curiosamente da en esta conclusión. Dice, de tal forma que los demonios, al ver el símbolo real de la cruz,
huyan temblando. Por lo tanto, nos invita a hacer la señal de la cruz en todo momento, en tomar los alimentos. Y si que ustedes acostumbran, por ejemplo, o recordamos, mejor dicho, cuando los papás hace tiempo, hace años, acostumbraban a darle la bendición a los hijos o a despedirlos con la bendición cuando iban a algún viaje. Si nosotros revisamos, nuestra vida cristiana está realmente movida por la cruz. Está nuestra existencia siempre anclada a la cruz de Cristo Jesús el Señor. ¿Cómo podemos revisar como la unidad de lo que hemos dicho? Si al inicio Cristo directamente nos ha dicho Él mismo, conviértanse, crean en el Evangelio, arrepiéntense, crean en el Evangelio. O cuando toma para sí la profecía de Isaías del Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para proclamar la liberación a los cautivos, o sea, toda esa noticia buena y nueva. ¿Dónde se realiza todo eso? ¿Dónde tiene su fuerza? Si Jesús ha venido a salvarnos, si el mensaje, las enseñanzas de Jesús han venido para salvarnos, ¿en dónde radica la fuerza de la salvación? Pues en la cruz de Cristo Jesús. No podemos, como en la espiritualidad de San Juan de la Cruz, él no logra ver nunca a la cruz sin Cristo y tampoco logra ver nunca a Cristo solo, sino en la cruz, al Cristo crucificado. Todas las gracias y las bendiciones que nosotros tenemos es porque tanto nos ha amado Dios que la manifestación de su amor, la hemos obtenido nosotros en la cruz. Así entonces, quisiera que pudiésemos ver para nosotros esta semana, la cruz debe ser el centro de nuestra vida. La cruz debe marcar un ritmo de espiritualidad de la Cuaresma. El hecho de mortificación del cuerpo con el ayuno, el hecho de intensificar nuestra oración, el hecho de ofrecer algún sacrificio, eso va a representar cruz para nosotros. El mismo momento de santiguarnos o designarnos porque vamos a comenzar la oración o porque vamos a comenzar la Sagrada Eucaristía, lo empezamos haciendo el signo de la cruz. Si el signo de la cruz bien hecho y con amor tiene tanta fuerza para repeler las insidias del demonio, creo que nosotros podemos siempre unirnos a Cristo Jesús el Señor. Hay un dato que les voy a deber sobre quién es el teólogo del que leí. Lo que recuerdo, aunque lo busqué, no lo logré encontrar. Hablaba de la cruz desnuda que podríamos aplicarla a nosotros. Cuando nosotros sufrimos algo, cuando vivimos algo complicado, cuando vivimos algo difícil, algo fuerte, más vale vivirla de Cristo, vivirla desde Cristo, vivir esas experiencias desde Cristo. Parece ser que es Benedicto XVI, a lo mejor me equivoco, pero él es el quien habla que la desnudez de la cruz se cubre, como diciendo, Cristo al quedar clavado sobre ella y al extender sus brazos, cubre la desnudez de la cruz. No quita la cruz, no la elimina, Él la cubre. Si nosotros vivimos nuestra cruz cotidiana, si nosotros vivimos nuestras experiencias diarias, tendríamos que estar revestidos de Cristo. Vivir alguna experiencia difícil sin Cristo es un motivo como muy fuerte para rayar en la frustración, para rayar
en la amargura, para empezar a preguntarnos por qué a mí me pasa esto, por qué a mí me sucede esto. Ahora, vivir las experiencias desde Cristo, revestir nuestra cruz cotidiana con Cristo, hacer que Él extienda sus brazos y su cuerpo sobre nosotros, entonces tendrá un sentido de salvación, de redención. Por lo tanto, posiblemente, y yo les invito que el paso que vamos a dar en esta semana para caminar hacia la resurrección de Jesús será ubicar que siempre tenemos oportunidades para aceptar a Jesús, su mensaje y su persona, que Él ha sido claro. Ya está aquí el reino de los cielos. Conviértanse y crean. El modo de revisar en esta semana cómo aceptamos a Cristo, cómo le creemos para nuestra vida, cómo le creemos. Que la cruz misma sea un signo que llene nuestra vida, que alimente nuestro espíritu. Que las prácticas de la Cuaresma no sean como prácticas, decíamos hace 8 días, como si fueran una especie de masoquismo, de buscar el sufrimiento y que no podamos como reacomodar o reinterpretar lo que a fin de cuentas es la espiritualidad cristiana. Mortificar el cuerpo para buscar la salvación, la sanación de las almas. Ayunar para aumentar la unión de nuestro espíritu con Dios. Hacer oración para aumentar nuestra comunicación con Dios. Entonces, el ayuno, la penitencia, la mortificación del cuerpo no es como cosa del pasado, antes bien, nuestra sociedad, nuestro mundo actual nos presenta mayores oportunidades para mortificar el cuerpo, abandonar un poco la televisión, abandonar un poco el internet, abandonar un poco todas las cosas que decían las oraciones para la misa de esta segunda semana de Cuaresma, todas las cosas que son de este mundo, que no son los bienes eternos. Eso también es mortificar el cuerpo. Dejar la serie que nos llama la atención, dejar la novela preferida, dejar de tomar o de comer los platillos favoritos. De verdad proponerse a lo mejor dejar de comer carne durante toda esta Cuaresma y no solamente los viernes o no solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo como una abstinencia, sino que no sea solo como lo que manda la iglesia, sino un signo de amor que yo puedo ofrecer a Jesús, que no tenemos muchas cosas para ofrecerle. Quisiera que pudiésemos revisar entonces este camino a la resurrección en caminar para llegar a resucitar con Cristo, morir cotidianamente a algo para resucitar cotidianamente a otra cosa, siendo personas nuevas, siendo hijos de Dios. Les agradezco mucho su presencia, agradezco mucho que estén con nosotros. Síganos por la página entregandovida.org, que vamos actualizando temas. Por ahí vamos a estar poniendo temas importantes para vivir esta Cuaresma. A lo mejor vale la pena revisar más adelante un examen de conciencia para preparar bien una buena confesión en estos tiempos cuaresmales. Un tiempo de gracia. Les doy la bendición y les agradezco mucho su presencia. Para quienes quieran recibir la bendición puedan disponerse. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues muchas gracias. Que Dios los bendiga.